Buenas, queremos aprovechar nuestro episodio para, primero que todo, agradecer a toda la gente que nos está apoyando en Patreon y en las diferentes donaciones, porque ellos hacen posible este proyecto, ellos garantizan la continuidad de esto, los patrocinadores y toda la gente que nos está apoyando en Patreon y en donaciones. Queremos agradecer a todas las personas que nos escriben en redes sociales, que están permanentemente pendientes, que nos comentan, que nos cuentan. Queremos agradecer a la comunidad que está con nosotros, que nos apoya y que nos hace uno de los podcasts más reconocidos en este momento. A toda esta gente tan bacana, que nos está botando tan buena onda, que nos está impulsando a seguir adelante y a seguirles contando historias. Muchas gracias. Buenas, bienvenidas a la segunda parte de nuestro viaje por la hermosa Irlanda. Estamos en Dublín, y en Dublín todo está vestido de la rebelión de la Pascua. Entonces, uno va caminando por Dublín y Dublín es hermosa. Uno se va encontrando con todos los poetas, así tranquilamente, y con todos los pasajes. Y entonces ahí está la biblioteca, ahí está Trinity College, que es, digamos, como la impronta más grande de la presencia, digamos, protestante. Eso lo fundaron en 1592. Lo funda Isabel I, tiene una biblioteca de más de 20.000 manuscritos y tiene una vaina que es absolutamente hermosa, el libro de Kelt. El libro de Kelt es un libro de los copistas, de las abadías, de los copistas irlandeses de toda la época del medioevo, y la copia, digamos, los copistas eran los que hacían a mano los textos, y eso se hace con una cantidad de colores, y la sola primera letra es del tamaño de una puerta. Porque los libros eran arte y se hacían a lo largo de toda una vida como una catedral gótica, pero en letras hermosas y en bellísimos colores. Y el libro de Kelt relata toda una época y tiene toda una historia y ha pasado todo el mundo por allá. Y es una de las memorias más amadas de los irlandeses. Y ahí está el libro de Kelt y también están esos grandes jardines y también están esas grandes plazas del Trinity College de una arquitectura descomunal y bellísima. Entonces uno va viendo todo eso y ese libro, ese manuscrito del siglo IX de los monjes del monasterio de San Columbia en la isla de Iona, y allá uno ve eso. Y eso es absolutamente impresionante porque resulta que los irlandeses van a tener durante mucho tiempo los copistas. Y los copistas son los monjes que en los monasterios se dedicaron a copiar el conocimiento que habían producido los europeos, que en Europa se había perdido por todos los tropeles de la Edad Media. Y hay un libro de Thomas Cahill que nos cuenta de cómo los monjes irlandeses salvaron la historia de Occidente. Porque al encerrarse en las abadías, a escribir y a transcribir estos textos, ellos no sufrieron las guerras que sufrieron los europeos durante el medioevo, porque ellos estaban teniendo su propia e íntima historia de Irlanda y allá quedó todo. Ellos son conservadores de la gran cultura de Occidente en esos monasterios, porque ellos tienen un cristianismo completamente diferente, porque el cristianismo, y eso lo vamos a ver en el camino, San Patricio va a llegar a la isla tempranamente en el siglo V y va a hacer lo que hace San Patricio es un sincretismo entre las leyendas de los celtas y las leyendas cristianas. Y por eso uno va a ver que ya después la leyenda del rey Arturo es un rey de una época, pero lo que va a redimir el reino de Arturo es el Santo Grial, o sea, el cáliz. Ahí ya hay una presencia cristiana. Hay una historia de 4 niños que fueron convertidos por una malvada madrastra en cisnes, porque ella no supo cómo desconvertirlos. Quedaron presos del encantamiento y duran 900 años cantando en un lago con una tristeza tal que embargaba el corazón de la gente que lo oía. Cuando finalmente los van a volver en hombres, ya están viejitos y se vuelven monjes de los monasterios. Entonces una leyenda que era de un encantamiento celta termina en los monasterios. Empieza a intervenir las diferentes mitologías para meter el cristianismo por entre la mitología. Y la cristianización de Irlanda,
se va a dar de una manera mítica, se va a dar de una manera sincrética y va a entrar en contacto con lo que ya existía allá. Y eso le va a dar al cristianismo irlandés un carácter completamente único y diferente del resto del cristianismo, porque es muy aparte, es muy suyo y es muy celta. Sí, cuando hablábamos del sincretismo en Mali, entre cristianos musulmanes y el animismo y todo el mundo fetichista que existía antes, aquí el mundo celta está detrás del cristianismo original, como San Patricio lo hizo. Entonces hay un montón de historias que San Patricio espantó a las culebras. Entonces que cuando llegó San Patricio ya no hubo más culebras en la isla. Entonces había una vez un territorio que estaban disputando que si era de Irlanda o que si era de Escocia. O sea, eso es muy simple. Si tiene culebras es de Escocia y si no tiene culebras es de Irlanda, porque San Patricio espantó a las culebras. Entonces San Patricio lleva el verde y el trébol de 4 hojas, y el trébol se vuelve el símbolo de Irlanda y todo está lleno de tréboles. Entonces, porque es verde, 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 la llaman la Isla Esmeralda, porque es verde, 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 verde. Verde sobrecogedor, verde abundante, verde tremendo. Entonces, verde símbolo, verde pasto, verde todo, verde Irlanda, hasta que se confunde todo con el verde. Entonces uno va recorriendo una ciudad que tomó su arquitectura de la época del rey Jorge en el siglo XIX y que la hace tan hermosa arquitectónicamente, porque Dublín es muy bonita. Y así uno va recorriendo todas esas historias y luego vamos a empezar por la Irlanda rural, que fundamentalmente es Irlanda. Irlanda es un país muy rural. Entonces vamos a empezar a andar por Wicklow, por Kildare, por Drogheda, vamos a empezar por Cavan, por Monaghan. Nuestro viaje se hizo en el lado oeste de la isla, o sea, el lado de la isla que queda para el mar de los irlandeses. Les digo esto porque eso es una isla, ¿no? Entonces tiene mar por todas partes. Entonces hay otro lado que es el que va hacia el mar abierto, y hay un lado que es el que va hacia la región donde está Inglaterra y el resto del Reino Unido. En la mitad de los dos hay un mar que es el mar de los irlandeses. Entonces nosotros vamos a hacer ese viaje bordeando el mar de los irlandeses, sí, en este lado de la isla. El otro lado de la isla me va a tocar después ir a verlo, porque yo no alcancé a ir a Galway y ya no alcancé a ir a Mayo, que es el otro lado, y no alcancé a ir a Kerry ni a Cork, que es la capital musical. No alcancé a ir, o sea que me falta volver. Sí, a todos estos lugares falta volver. Pero entonces nosotros lo vamos a hacer es de Wicklow, Kildare, Meath, Cavan, Monaghan, y este pedacito lo vamos recorriendo por el borde de la isla hasta llegar al norte. Ese es el recorrido. Y entonces empiezan estos paisajes tan absolutamente verdes y un montón de ovejas con la carita negra. Ellas tienen la carita negra y son todas blanquitas. Y uno ha visto las ovejitas por todos lados. Y resulta que ahí están las pequeñas abadías. Las pequeñas abadías están en ruinas. Ellos no las reconstruyen porque la idea del pasado es como el pasado se refleja en ellos ahora. Eso también es muy interesante. Hay pueblos que reconstruyen absolutamente todo, como hicieron los polacos después de la rebelión de Varsovia, que a partir de las pinturas de Canaletto, que era un pintor del siglo XVII que había pintado en un nivel de detalle muy grande las ciudades, una de las cuales fue Varsovia. Entonces lo que van a hacer los polacos es reconstruir Varsovia sobre las pinturas de Canaletto y sobre los dibujos de la gente, de cómo recordaba que eran sus casas, y la van a reconstruir literalmente. Y uno ve los cuadros así sobre unas plataformas de vidrio y enfrente la ciudad tal cual como la pintó Canaletto. Entonces hay pueblos que creen en la reconstrucción detallada de su historia como una manera de seguir habitándola. Y hay otros que no. Por ejemplo, los japoneses lo que hacen es que le ponen oro a una vasija que se ha roto por los pedazos donde se rompió, porque para ellos la ruptura de la vasija, los pedazos, las cicatrices de la vasija, es lo que realmente vale, porque son las cicatrices lo que reflejan el valor que un objeto ha tenido y por eso lo revisten en oro. ¿Sí? Entonces eso hacen los japoneses. Los irlandeses tienen las abadías tal cual como estaban en el siglo VIII o en el siglo IX o en el siglo X, porque así eran y así están. Y así están los castillos normandos.
donde se filmó Braveheart, Corazón Valiente, en uno de esos castillos. Entonces, no es la monumentalidad lo que te impresiona de Irlanda. Ellos no son monumentales. Ellos son espirituales, poderosos, ensoñadores y míticos. Es el mito lo que te enloquece de Irlanda, y es el verde. La historia no está contenida en una gran abadía. La historia está contenida en los campos verdes, en las tumbas celtas. La historia está contenida no en la piedra, sino en el mito, y en el pasto, y en el verde, y en la memoria. Entonces esto es un viaje que, turísticamente hablando, te exige otro tipo de miradas, porque no es una cosa tan absolutamente impresionante como Persia, que te mueres nomás de ver eso. Sí, no son los edificios de turquesa que tú ves en Isfahán, ni la Catedral de Notre Dame que tú ves en París. No es eso. Es el mito, es la leyenda, son las hadas y los murales y los irlandeses y el verde y los bosques encantados y las criaturas míticas y mágicas lo que te envuelve en Irlanda. Pero eso se vuelve un estado de ánimo y se vuelve una manera de entender el corazón. Y en esa reiteración del verde y en esos campos abiertos, se te empieza a entrar en el corazón esa especie de nostalgia, maravilla, leyenda, encantamiento que significa ser irlandés. Eso es una cosa muy distinta, pues muy mágica. O sea, hay lugares que no son importantes por los monumentos que tú vayas a encontrar en ellos, ni por la grandeza de las huellas con las que registran el paso de su historia, sino por el latido profundo del corazón, que lo sientes en cada uno de esos inmensos espacios, de ese verde de Irlanda con sus ovejitas con la cara negra y sus abadías con las cruces celtas, donde tú te bajas y sientes la fuerza de los copistas, hombres y mujeres, porque las mujeres también eran copistas, en ese medioevo encantado, en que los irlandeses vivieron con todos sus espíritus, salvando la cultura europea en las pequeñas abadías, de sus cruces celtas, de sus amplios horizontes, de sus cielos a veces despejados y a veces plomizos, de esa enorme y verde llanura que es Irlanda, de esos bosques, ¿no? De pronto vamos a ir a un bosque encantado, que es el punto más alto de Irlanda. Cuando uno viene de las montañas que viene en Colombia, para que algo le parezca alto, pues es muy difícil, porque es que nosotros venimos de un país de verdad montañoso. O sea, la única vez que yo vi un país tan montañoso era Bután, que la capital, el aeropuerto queda 3 horas de la capital porque es el único planito donde puede aterrizar un avión. Sí, pero no, esto es plano. Y de pronto hay una montañita que nosotros no llamamos ni colina. Y ellos lo conocen como el punto más alto de Irlanda. Y, bueno, está bien, supondremos que ellos lo ven alto. Y allá hay un bosque. Y en ese bosque están todas las hadas y los duendes y los encantamientos. Y nos toca una guía de alta montaña, de alto bosque. O sea, una guía de bosque es una mujer que lleva mucho tiempo estudiando los poderes de las plantas y cada uno de las plantas que hay en ese bosque y enseñándoselo a los niños para que ellos entiendan la magia de donde vienen. Y cuando uno ve a esta mujer, uno se acuerda de los druidas y de las druidas que durante siglos transmitieron la memoria del poder de los espíritus y las plantas del bosque. Y ahí es donde uno se los encuentra. De ahí a que uno los pueda ver o no, eso es otra vaina, como tampoco es tan fácil ver a los elfos en Islandia, pero ahí están. Entonces, resulta que Irlanda te hace ver otras dimensiones del mundo, del mito, de los duendes, de todo lo que va pasando allá. Entonces, cuando uno va a las tiendas de turistas, uno ve la memoria colectiva de lo que quiere transmitir un país. Entonces, allá, ¿qué es lo que te venden a ti? ¿Duendes? ¿Tréboles de 4 hojas? Te venden todo verde, todo verde, ovejitas, ¿sí? Que es y libros de historia.
cantidades de libros de historia de Irlanda para que te vayas con una historia de Irlanda y te la aprendas, porque la memoria es un patrimonio de los irlandeses que llevan siempre encima y llevan siempre a su lado. Entonces, esta mezcla entre estas ciudades o pequeñas poblaciones y las tumbas celtas y el verde increíble, el verde maravilloso que siempre va a estar presente, y esos largos caminos mirando, bordeando la costa donde se va viendo el mar y donde se va viendo el verde también. Y esa cantidad, digamos, es escarpada de todas maneras, es intrincada entre esos bosques, y a veces se encuentra uno con esos bosques en donde se juntan las ramas creando, digamos, enjambres por donde tú caminas de ramas. En uno de esos fue que se filmó Game of Thrones. Me tocarían muchos parajes donde se filmó la famosa serie de Game of Thrones, donde se veían esos castillos allá, todo eso existe en diferentes lugares de la tierra. Entonces vamos por toda esta Irlanda y vamos viendo sus monumentos y sus historias y sus pequeños pueblitos lindos de colores. Vamos para el norte, vamos hacia el norte, hasta que vamos a llegar al punto donde vamos a encontrarnos con la Irlanda del Norte. Entonces resulta que en el país Irlanda República teníamos un chofer, y el chofer era católico. Y tuvimos la oportunidad con la guía y el chofer un día de que nos contara su vivencia, su historia. Y él nos contaba que cuando él era chiquito, él admiraba mucho a los del IRA, mucho, le parecían sensacionales. Y cuando se volvió grande, padre y tuvo hijos, y un momentico, pero es que el proyecto del IRA es la muerte. Esta gente lo único que le ofrecen es que la van a matar en algún momento. ¿Ese es el proyecto que yo quiero para mis hijos? ¡Qué jartera, ole! ¿Por qué quiero yo un proyecto de esos para mis hijos? Y empecé a pensarlo mejor y empecé a pensar que sí era bueno que hubiera una paz en este país. En algún momento pensé eso, contaba él tomándose una cerveza, que esa es la otra, ¿no? La cerveza negra, Guinness. Esa cerveza negra es una identidad nacional. Entonces pues hay que ir a la destilería de Guinness. Entonces esta gente toma venteado, ¿no? Entonces uno va a las destilerías de whisky, a las destilerías de cerveza, porque esta gente bebe severamente. Y entonces, pues no es frío, tan berraco, también beben mucho. Y entonces este personaje nos cuenta de su vivencia. Y resulta que nos cuenta de su manera como él ha entendido el mundo, la paz, como le ha visto a Jerry Ams, como le ha visto el cambio de su país desde la infancia, y que siente que es un país mucho mejor aquel en el que él está, donde se pueden respirar un aire mucho mejor. En las librerías veo los libros de la Rebelión de la Pascua, veo los libros de la historia de Irlanda, y ahí me dicen, digamos, ellos tienen una idea de que ellos no participaron en la Primera Guerra Mundial, porque eso era una guerra de los británicos. Y la Rebelión de la Pascua se hizo durante la Primera Guerra Mundial, motivo por el cual los británicos fueron tan terribles con ellos, porque consideraban que era traición hacerle la rebelión a ellos, que en ese momento estaban metidos en la Primera Guerra Mundial. Entonces ahí no hay ningún registro de la participación de los irlandeses en la Primera Guerra Mundial, más bien se niega un poco eso, ¿no? Y está toda la Rebelión de la Pascua y todas las historias de la mitología, todas las historias de la mitología y de Lady Gregory, que fue de las recopiladoras. Y todo está la poesía, está la mitología, todo eso está en las librerías. Vamos llegando al norte. Cuando llegamos al norte, lo que va a pasar es que ya no es bilingüe, porque todo el país es bilingüe. En todo el país, Irlanda República. O sea, todos los letreros están en irlandés y en inglés. Pero cuando llegamos a la Irlanda del Norte, ya no hay letreros en irlandés, sino solamente en inglés, y las calles ya no tienen pintadas las líneas amarillas, sino que las líneas de separación de los carros ya son blancas, no más. ¿Ustedes no imaginan lo que costó que eso fuera así? Lo que costó tumbar esa barrera, esa frontera tan escamosa, tan terrible, tan tenaz que tenían ellos, y que era un punto de muerte, de tensión, de todo. Entonces quedan un poco, digamos, como las memorias. El guía nos dice que el chofer del bus, no, para allá no miren, y es un paisaje lo más de bonito. No, para allá no miren, ¿por qué? Porque eso ya es el norte, allá no hay nada que mirar, y no sé cómo no vamos a mirar para el norte. Entonces cambiamos de bus, el señor se queda en Irlanda República, y nos toca, ese es católico, ¿no? El que nos tocó ahorita en Irlanda República. Entonces resulta que en Irlanda del Norte nos toca un chofer protestante. Sí, y entonces yo les pongo mis canciones de YouTube
y les pongo las canciones de lo que yo creía y el chofer se me delica. Y se me delica porque dice que esas son canciones que muestran un solo lado de la historia, que es el lado de los católicos. Entonces yo le digo que si él me hace el honor de contarme su lado de la historia, sería muy bueno para mí, para mi pueblo y para mi grupo y para la gente que está tratando de entender la historia, porque estos viajes son tratando de entenderlo. Y entonces acepta, y él en el desayuno de las 7 de la mañana me cuenta su historia. Y es completamente contraria a la que me contó el otro chofer. Y entonces es totalmente diferente. Nosotros vimos un campo grande, que es la batalla de Boyne. Yo pensé que iba a haber alguna cosa y no, es el campo. Ese es el de la batalla de Boyne, en 690, cuando perdieron el control de la isla. Eso lo vimos durante el viaje. Y en todas partes está lo de la rebelión de la Pascua. Pero también al mismo tiempo se está cumpliendo el aniversario de la batalla de Somme, que en la Primera Guerra Mundial, que fue una de las heridas más grandes de la historia de la Gran Bretaña, porque ahí murieron 1.200.000 jóvenes por nada, que era lo que pasaba en la Primera Guerra Mundial. Y es, o usted está hablando de una vaina o está hablando de la otra. Solo en un lugar encontramos un monumento de trincheras y un monumento de correos, en donde se podía representar que ambas cosas pasaron. Sí, pero de resto es la una o es la otra. Entonces este chofer nos cuenta que la batalla de Boyne, que es donde los católicos perdieron el control de la isla, es para los protestantes el orgullo de su legado. Resulta que los protestantes tenían una orden naranja, que es la orden de Guillermo de Orange, que marca el símbolo protestante. Entonces para ellos el naranja es importantísimo y la batalla es su legado. Entonces todos los años se hacía en Belfast un desfile de los protestantes vestidos de naranja, atravesando las calles de los distritos católicos para humillarlos por haber perdido la batalla de Boyne. Los católicos abrían las ventanas y les echaban molotov a los del desfile y se armaba un tropel tenaz todos los veranos en el desfile de la batalla de Boyne. Si uno decía, bueno, la memoria histórica tiene que tener algún tipo de proceso, porque uno no puede seguirse echando bala y fuego y todo por la batalla de 1690, oye, ¿sí? Porque, entonces, bueno, parte del acuerdo de paz es que ni los protestantes tienen derecho, o sea, ellos tienen derecho a su memoria para no irse a meter en las narices a los católicos. Entonces siguen haciendo sus desfiles, pero ya no en los distritos católicos, que es tan maluco. Entonces entro yo a las librerías. Y en las librerías están los libros que dicen todo lo contrario de lo que decían las librerías en Irlanda. Todo. Entonces la historia es completamente diferente. Entonces yo compro libros de uno y libros de otros, leo los unos y leo los otros, y cada cual tiene un relato completamente diferente. Y entonces en Irlanda del Norte es muy importante la memoria de los irlandeses que murieron en la Primera Guerra Mundial, en la batalla de Somme con los británicos. Y en Irlanda República eso ni siquiera pasó, o por lo menos no es digno de mención. Entonces uno empieza a ver la diferencia de los relatos históricos y cómo las memorias coexisten aunque sean contradictorias. Eso será particularmente poderoso en los Balcanes, donde cada uno tiene su cuento y ese fue el cuento que pasó. Y resulta que todos los cuentos pasaron. Todo el mundo tiene narrativas que son verdaderas. Lo importante es que no se impongan las unas a los otros, sino que cada cual tenga derecho a su relato, el que tiene, porque eso fue lo que vivió. Entonces entra uno a un país que ya es Inglaterra, pero es Irlanda del Norte, y eso sigue siendo irlandés. Entonces ahí hay una mezcla de estar en el norte, de estar en Inglaterra, de estar en Irlanda y de estar en Reino Unido a la vez. Sí, eso es Belfast. Vuelvo a Belfast. Ya después de haber recorrido toda la Irlanda República, vuelvo a Belfast. Y en Belfast entonces vemos pues todo esto que te digo de los murales y todas estas historias tan impresionantes, y después en Belfast uno ve como la complejidad de todo lo que pasó, también cómo se van sanando las heridas en una generación, que es más o menos un proceso de paz. Para poderlo evaluar se necesita una generación, porque en el momento en que se hace todavía eso no se entiende mucho, porque es un proceso de unas dimensiones tan grandes que toma tiempo antes de que se asiente y se pueda entender. Entonces uno ve todo eso, porque es que el tropel era en Belfast. Y ahí hay otra cosa que es increíble. Resulta que Belfast es un puerto muy importante, y fue muy importante durante la época gloriosa de la navegación del Imperio Británico. Motivo por el cual en el astillero de Belfast era donde se hacían los principales barcos
de toda la enorme, es uno de los sitios donde se hacían los principales barcos de toda la armada británica que era de dar alaridos. Por lo tanto, allá se hace el Titanic. Y entonces resulta que se ensambló allá, con todos los irlandeses también, con toda la gente muerta de hambre, con todos los obreros y tal. Entonces hay un monumento que es un edificio del tamaño del Titanic, con las dimensiones del Titanic, pero es un museo, es el Museo del Titanic. Y ese museo tiene la reproducción de las salas, de cómo eran las salas del Titanic, con las escaleras y los mullidos sofás, y todo es de una grandiosidad y tiene varios pisos y abajo te muestran cómo se fueron construyendo las diferentes partes del buque y cómo estaban los obreros en esa época construyendo el Titanic y todo lo que significaba eso. Y tiene la tienda con todos los objetos del Titanic y tiene las diferentes imágenes del Titanic. Pero el Titanic se hundió. Entonces, pues no está el Titanic porque el Titanic se hundió. Pero lo sensacional es que hacen un museo sobre un barco que no existe, porque se hundió, que entre otras cosas fue el mayor fracaso de la arrogancia humana, porque se supone que era un barco tan titino que no se iba a hundir, y que iba de Belfast a New York, y que se hunde con el témpano de hielo. Entonces, de la arrogancia, de una grandeza fallida, de un naufragio enorme, en una ciudad desgarrada por el conflicto, convierten esto en una maravilla. Y entonces, después de que hacen el Museo del Titanic Belfast, ya después del acuerdo de paz, ya sin los disturbios, se vuelve por primera vez algo que a nadie se le había ocurrido, una ciudad turística. Nadie iba a Belfast, porque Belfast se había convertido en el símbolo de las bombas, del terror y del conflicto, de los vidrios rotos, de la gente gritando, de la gente llorando. Era la imagen que en todos los noticieros se veía de Belfast, de las barricadas, del terror. Y resulta que ahora Belfast es una ciudad chévere, los murales son parte del atractivo turístico, los museos cuentan lo que vivieron, y resulta que el Titanic es la principal atracción de Belfast. Esta reconversión de un naufragio en una gloria, ¿sí? De un fracaso en una épica y de un conflicto en un relato es parte de la alquimia de los irlandeses. Entonces uno dice, es que ni siquiera las cosas tienen que haber sido buenas para ser grandiosas porque se puede hacer un relato de lo que pasó y eso pues ya es chévere. Entonces pues es una cosa impresionante lo que significa eso. Y el Titanic, pues eso es una visita la que toca, ¿sí? Con todos los souvenirs y todo. Pero el simbolismo de convertir el naufragio en una gran narrativa que hace que sea una ciudad turística y todo el mundo vaya a ver el Titanic. Y todo el mundo vaya a imaginarse las salas del Titanic en una ciudad donde ya no hay disturbios, sino calles que cuentan que los hubo, sí, es una cosa loca que uno va a ver allá. ¿Cómo era que la siguiente vez que volví para la revisión de lo que fueron el balance de los 20 años del Acuerdo de Paz? Eso se hizo en el Titanic, allá, en el Museo del Titanic, porque en ese momento estaban empantanados con el gobierno en Stormwood. Y entonces no lo pudieron hacer en Stormwood, lo pudieron hacer allá, en el Museo del Titanic en Irlanda del Norte, donde llevaron a todas las personas o de los pueblos que habían hecho una paz, como los surafricanos, como los irlandeses, como nosotros los colombianos que estábamos haciendo la nuestra, o de los pueblos que querían hacerla. Había gente de Libia y había gente de Afganistán que decían, ¿cómo se hace una paz? ¿Cómo es una mesa? ¿Cómo se sientan? Porque los irlandeses duraron 5 años negociando para negociar. O sea, antes de empezar la negociación, negociaban para negociar. Y luego se sentaron a ver qué era lo que iban a negociar. Y luego empiezan a hacer todos los simbolismos, esto de que no podían atravesar. La gente del IRA tiene curules en el Parlamento británico, pero no pueden entrar, porque si entran tienen que jurar lealtad a la reina. Y si juran lealtad a la reina, están traicionando su fe, porque ellos son católicos y la reina es la cabeza de iglesia protestante, de los anglicanos. Entonces, ¿sabe qué hacen? Gobiernan por Skype. Y se levantan por la mañana y gobiernan por Skype. No pasa nada. Sí, entonces se encuentran pequeñas soluciones. No han podido desegregar los colegios, porque los colegios son
historias de toda la vida que han estudiado en el colegio del barrio. Entonces lo que hacen es actividades extracurriculares de católicos y protestantes, ya que no se pueden meter en los colegios. O sea, todo lo solucionan a los grandes problemas, tienen pequeñas soluciones o soluciones muy puntuales. Y esas soluciones muy puntuales han hecho que ellos poco a poco hayan ido superando sus grandes problemas. Todos son cosas así simbólicas que las van a hacer. Entonces, cuando yo ya volví a Belfast, ahí había una cantidad de historias de reconciliación increíbles, como una mujer protestante que empezó a hacer clases de irlandés en Irlanda del Norte, y eso me parecía una blasfemia. Y ella decía, no, simplemente les quiero preguntar si a ustedes no les interesa saber qué significan los nombres de todas las ciudades donde viven. Shankill, que es el distrito protestante. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir eso? Entonces, al principio fueron 5 personas en un garaje, y luego fueron más. Dice, si los irlandeses del norte aprenden irlandés, en las futuras generaciones, ellos van a tener una memoria común. Porque el lenguaje irlandés es donde está escrita una historia de siglos y siglos y siglos que ellos no conocerían si no hablan irlandés. Entonces piensan en grande y hacen cosas puntuales que aparentemente son pequeñitas. Sí, obras de teatro, donde mostraban a un oficial que era británico, inglés, y a otro oficial que era protestante, que custodiaban un puesto durante años, hablándose por radioteléfono, y así muestran la historia de cada uno. Uno dice, yo llevo acá lejos de mi país tanto tiempo, y aquí nadie me quiere, decía el soldado británico, y el protestante decía, aquí nadie confía en mí. Yo soy irlandés, tan irlandés como cualquiera, pero no me creen, porque soy protestante. Y cada uno va mostrando a su lado en estas obras de teatro, en estos murales, en estas pinturas, en estos símbolos en las que el arte tramita las emociones de la historia. Y entonces Belfast es una cosa, o sea, de una complejidad increíble, y así pequeñita como ella es, con sus casitas cafés. Y luego vamos hacia el norte, y vamos a llegar a los grandes acantilados. Los acantilados son una cosa loca, que son realmente esas rocas así en el mar. Y esos pueblos de pescadores, de una tierra de navegantes, verde sigue siendo verde. Y allá vamos a llegar a una cosa increíble que se llama la Calzada de los Gigantes. Y es una leyenda de 2 gigantes que está en una leyenda bellísima, además, donde uno de los gigantes, para vencer al otro, estaba como que estaba durmiendo. Y entonces llega el gigante que lo va a enfrentar, y abre la mujer y dice que es que ahí está el bebé durmiendo, y el bebé era el gigante. Entonces ella decía, si el tipo piensa, si ese es el bebé, ¿cómo será el papá? Y se va, y resulta que era el gigante, y hay toda una historia de que ellos caminaron por ahí. Y estos son unas formaciones basálticas de agujeros, eso uno no lo ve en ninguna parte, es una cosa que no se puede imaginar. Y yo no veía eso, y uno decía, ¿pero cómo es eso? Lo único medio parecido fue una playa en Islandia que alguna vez yo vi, pero no es descriptible realmente la Calzada de los Gigantes. Y uno ve en el museo todo lo que ha inspirado la Calzada de los Gigantes. Y para mí, que soy rockera, me encuentro con que la portada de la carátula del disco de Houses of the Hollies de Led Zeppelin es tomado de la Calzada de los Gigantes, donde ponen estas niñas que están allá. Y digamos, yo viajo con lo que tengo en el alma. Entonces a mí me alucinan esos simbolismos, porque resuenan en historias que me han sonado en la cabeza durante mucho tiempo. Entonces la Calzada de los Gigantes es una formación geológica rarísima. Y después de eso nos vamos para la parte más septentrional de la isla, que es una isla, más allácito de la isla, que es la isla de Ratcliffe. Y en esa isla de Ratcliffe es donde les digo que salieron 1.200 personas durante el tiempo del hambre. Y es una isla pequeña, remota, de pescadores, lejos de todo, de esas islitas que uno ve en las películas, donde se vive un mundo completamente diferente. Allá, a merced del frío, de los mares terribles, viven estos pescadores en esas historias que tantas veces hemos leído en la literatura. Estos son destinos literarios, se hacen a punta de novelas.
y de historias tremendas, y de la isla de Radcliffe y sus pequeñas vitrinas y su pequeño pueblito, nos vamos a ir para Derry o Londonderry. Y Derry o Londonderry es una ciudad hermosísima. Ella fue el corazón del conflicto. Está totalmente amurallada, y en la parte interna están los protestantes y en la parte externa están los católicos. Todavía. Sí, no quiere decir que no puedan entrar. Pueden entrar. Y hay una abadía, y en esa abadía el IRA la voló 3 veces. Cuando se hizo el acuerdo de paz, el tipo que puso los explosivos lo nombraron cuidador del museo que se hizo en la abadía, porque la conocía bien. Y entonces el tipo es el que está allá, sí, o sea, esas transformaciones, esas alquimias, y el tipo es el que muestra el museo. Entonces allá uno encuentra eso, y entre las cosas que encuentra va a haber un museo donde está algo que nosotros hemos siempre oído nombrar, pero que nunca habíamos podido como mirar, yo no sé, la Armada Invencible. Resulta que la Armada Invencible era española, los españoles eran, porque parte de las desgracias de la isla era que cuando se estaba dando esta pugna entre el Imperio Británico y el Imperio Español, la Irlanda católica podría aliarse con la España católica. Entonces por eso fue que la intervinieron durante las guerras de la Reforma, y por eso hicieron la plantación de Ulster, y por eso Enrique VIII la invadió, para impedir que los españoles tuvieran en la Irlanda un punto de lanza contra los británicos. O sea, toda la isla queda en la desgracia por la Reforma, que no la producen ellos, sin comerlo ni beberlo, pero les va a tocar. Entonces, por lo tanto, los españoles son sus aliados. Entonces ellos recogieron a toda la gente de la Armada Invencible. Uno todavía ve baúles por allá en esas casas de los dobles de la Armada Invencible. Todo, además, esto fue en un momento de un naufragio, o sea, en el momento en que en 1973 estaban en la inmunda, estaban en los momentos más aterradores de los conflictos. Eso estaba más feo. Encontraron uno de los grandes naufragios de la Armada Invencible y armaron un museo y construyeron toda una historia con la Armada Invencible, con los cañones, con lo que había ahí, y todo es toda la Armada Invencible. Ellos van a acoger a los náufragos de la Armada Invencible como sus compadres y sus aliados, porque ese naufragio fue contra los británicos. Y dicen que muchos de los celtas pelinegros como Daniel Day-Lewis, sí, papacito además, uno de los grandes actores, vienen de esa, digamos, de la mezcla de la Armada Invencible de los españoles con los celtas, con los irlandeses. El asunto es que la Armada Invencible es una presencia cotidiana allá, y para nosotros es una referencia lejanísima en la geografía y en la historia que le contaron uno para quién sabe, hace mucho tiempo. Pues allá no, allá se encuentra uno con la Armada Invencible. Entonces la historia repunta una vez más. Y Derry, de pronto vamos a llegar a un punto donde hay una parecita como un monumento que dice, te estás entrando en la parte libre, y la parte libre es la parte católica. Y ahí están los murales. Otra vez los murales tenaces. Los de Derry son más bravos todavía que los de Belfast. O iguales, pues. Son así gigantescos, monumentales. Y el chofer atraviesa ese muro y nos bajamos. Y luego nos volvemos a subir y dice, pues bajamos, hacemos el tour, miramos, tal. Y luego nos volvemos a subir y el chofer dice, algo está cambiando en este país. Porque yo por aquí no podía venir. Y no me podía bajar del bus. Y no los podía traer a ustedes. Porque yo soy protestante. Entonces, pero bueno, algo estará cambiando, porque si yo puedo venir con ustedes acá, esto debe ser que algo estará cambiando. Entonces, yo les preguntaba, bueno, ¿y usted cómo sabe quién es protestante y quién es católico si todo el mundo era pelirrojo? Entonces dice, no, pues mire, cuando hay una persona en un barrio, como todo el mundo se conoce, si no lo conocen le tomaban una foto. Y esa foto se la mandaban al IRA, en el caso de los protestantes, de los católicos, y decía, ese tipo es protestante, y iban y lo mataban. Y si estaba en el otro lado, en el área católica, entonces decían, ese tipo es católico, y le decían a los paramilitares protestantes del Ulster, iban y lo mataban, porque todos tenían brazos armados que se enfrentaban en guerrillas urbanas, y cada uno conocía a cada uno, entonces el que estaba donde no tocaba iban y lo bajaban. O sea, era un nivel de conflicto. A los taxistas católicos un protestante los mataba por oficio, entonces hay taxis católicos y taxis protestantes, y resulta que este tipo después cuando lo metieron en la cárcel se transformó y fue uno de los grandes agentes de la construcción de la paz. Y todo es así como las huellas de algo que fue muy peligroso
y que ahora es una memoria por donde todo el mundo puede caminar. Derry, o Londonderry, se volvió una ciudad hermosa, llena de fuentes, llena de parques, llena de jardines, con un puente lindísimo sobre el río. Esa ciudad bisagra que atravesó el conflicto en pleno por ser el punto donde se unen las dos Irlandas, es una ciudad bellísima. Bellísima. Y claro, la imagen que había de Derry, Londonderry, era la imagen de las bombas, y era la imagen de los vidrios rotos, y era la imagen de todo eso. Y ahora es una ciudad más bonita, más linda. Entonces empieza uno a ver la reconstrucción de los pueblos que han volteado páginas de su historia, sin olvidarlas, para hacer posible que se miren otros aires y se viva de otra manera. Cuando uno va a Irlanda, sabe que tiene que volver. O sea, desde el principio ya sabe que tiene que volver. Sabe que siempre volverá porque atrapa el corazón. Entonces Derry, tan bella, tan apacible, esa Derry que fue tan violenta, ahora es apacible y verde, verde, llena de jardines, toda linda, 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 que es Derry, Londonderry. La siguiente vez que yo volvería sería en el Titanic para todas las conferencias de paz, de pueblos que traían sus historias y sus memorias. Y el encuentro de paz que se haría en Belfast después se haría a partir de los poetas. La inauguración de la conmemoración es a partir de los poetas y es a partir de la poesía que se empieza el relato de la historia, y es a partir de la música que se hace el relato de la historia, porque la poesía, la historia, la música, la memoria están totalmente entrelazadas entre un pueblo que vive poéticamente la vida, entre las heridas, la sanación, la memoria y la convivencia de un pueblo que ha vivido los episodios más aterradores de la historia y que sigue construyendo día a día lo que era un imposible, que era la paz en Irlanda. La siguiente vez que yo fui, ese sitio de esa celebración de los 20 años del Acuerdo de Paz termina con los teólogos, el teólogo protestante y el teólogo católico, que fueron los que encontraron los acuerdos doctrinarios para hacer posible la paz en Irlanda. Y por eso le digo que eso ya son palabras mayores para un conflicto religioso, que también es un conflicto de tierras, que también es un conflicto económico. Encontrar teológicamente los términos del acuerdo es una cosa de gran envergadura. Como se ponen a escuchar narrativas, y al ponerse a escuchar narrativas y al reconocer que la narrativa del otro tiene derecho como la narrativa tuya, empiezan a encontrar puntos comunes o por lo menos puntos de respeto donde no hay puntos de acuerdo. Entonces todo esto le da a uno vueltas en la cabeza y le da a uno vueltas en el corazón, y sigue siendo verde y sigue teniendo sus cruces. De todas maneras, todos esos paisajes siguen teniendo toda la historia anterior, antigua, poderosa de cada uno de esos dos lados, con todos los símbolos. Y así desde Derry, Londonderry, y la siguiente vez que fui para escuchar las memorias de los pueblos que transformaron su historia, Irlanda se me quedó en el corazón. Estaba allí desde mucho antes de viajar. Estaba allí 20 años antes de que la conociera, pero cuando tuve la oportunidad de recorrerla, me entró en el alma y me impregnó completamente, y su música celta, y sus flautas y sus historias, y esa última parte del museo épico donde le enseñan a uno a bailar celta, donde le enseñan a uno a bailar celta, y donde le preguntan a uno de dónde viene. Lo hace a uno pensar en todo, en los orígenes, en las diásporas, en la leyenda, en los mitos, en la guerra, en la paz, en la literatura, en la poesía, en la grandeza, en la superación enorme de grandes dificultades, en un pueblo fiestero y un pueblo celebrador que es capaz de seguir adelante en su historia después de haber vivido cosas inimaginables y construir historias nuevas y bellas. Ahora ha cambiado todo, porque con el Brexit, la Irlanda República se vuelve la Unión Europea y Irlanda del Norte se vuelve la Inglaterra que se fue de allá. Entonces, todos quieren ser irlandeses del sur. ¿Por qué quieren ser europeos? Porque ellos no querían, ellos votaron rotundamente contra el Brexit.
porque una de las cosas que hizo posible la paz en Irlanda fue la Unión Europea, porque le dio otra salida a un conflicto nacional. Entonces ellos no querían, incluso los británicos que tengan cualquier ascendencia irlandesa se van y se buscan su pasaporte irlandés para ser europeos. Ellos decían, no queremos una frontera donde nuestro corazón no la tiene. Hicimos un proceso demasiado grande para romper las fronteras. No nos van a meter fronteras que no son parte de nuestra vida, ya no más. Entonces están viendo a ver cómo recorren eso. Irlanda acaba de nacionalizar todos los hospitales con el coronavirus para poder enfrentar la crisis con todas las disponibilidades que estén a su alcance. Entonces, porque también ellos, pues todo el mundo que les vaya a relatar ahorita está en esa, que eso es lo que está pasando. Entonces ellos nacionalizaron los hospitales y todo el mundo está en este momento con la atención del Estado en Irlanda República. Irlanda del Norte, pues tiene la suerte del barco donde están los ingleses, porque está en el barco donde están los ingleses. A la salida, entre la frontera de los dos países, había unos letreritos chiquiticos que dicen reunificación, porque existe un decreto que dice que la isla puede llamar a plebiscito y reunificarse un día de estos. Eso puede que pase, eso puede que no pase, pero el derecho existe, o sea, eso es legal. Entonces, es uno de los comentarios que ellos hacen ahí, veces uno lo ve, y ve, por ejemplo, cuando entra al norte todas las barracas desocupadas de lo que antes fue la presencia de los británicos durante todos los años y después décadas de invasión, que ahora todo eso está desocupado. Y hay una cantidad de películas que le cuentan estas historias, una que se llama Una amistad verdadera, que es la historia de una amistad en medio del conflicto para construir un nuevo mundo. Uno ve unas historias muy bravas, como en El nombre del padre. Uno ve muchas historias. El cine irlandés nos lleva entrañablemente a todas esas historias, las duras, las tristes, las que terminan bien, las que terminan mal. El cine irlandés siempre es un gran compañero. La música irlandesa es una gran compañera. Los danzas celtas, Riverdance, que es una gran puesta en escena de los de la diáspora irlandesa, bailando estos bailes celtas. La cultura de ellos, la música, la literatura, el verde, la carita de las ovejas, los murales, las cruces celtas, sus historias, se convierten en un complejo que te envuelve el corazón para siempre. Irlanda deja una huella que no se le acaba a uno y hace que volver sea siempre un anhelo para volver a mirar esos acantilados y esas tierras verdes, esas tierras esmeraldas de un pueblo soñado y mítico. Y ese fue un viaje en el corazón, en el alma, en el espíritu, en el verde, en los paisajes, en las horas de carretera y de caminos, en los murales, en las historias y en la literatura, por la hermosa y entrañable Irlanda. Entonces, desde los espacios de la isla Esmeralda, desde los murales, desde las cruces celtas, desde las abadías, desde San Patricio, desde el libro de Celt, desde las leyendas, desde las historias, desde los personajes, desde los mercados, desde los muros que aún separan y las historias que unen, desde sus aprendizajes, su sabiduría, su poesía, su grandeza y su manera de manejar la complejísima historia que los ha llevado por los parajes más impresionantes del alma humana y de la literatura, en la narración de Ana Uribe. Y para ustedes, feliz día, cualquiera que ese día sea. Este podcast fue posible gracias al equipo de la Casa de la Historia, Arturo Jiménez, Diana Suárez, Milena Beltrán, y fue grabado en Los Gatos Estudio por Arturo Jiménez y editado por Sebastián Payán de 070, y siempre con la ayuda fuerte y poderosa de Santiago Espinosa Uribe y Laura Rojas Aponte del podcast Cosas de Internet.